Tema 5, vídeo 4. La organización de los seres pluricelulares, tejidos animales, tejidos vegetales. Comenzamos el cuarto vídeo del tema 5 de vuestro temario, que se corresponde con las unidades 8 y 9 del libro de texto, donde vamos a hablar de la especialización celular. De acuerdo, estamos ahora mismo en la página 164 del libro, pero vamos a repasar un poco lo que veíamos el tema anterior. Veíamos que los seres vivos pues era una materia altamente organizada, desde el nivel atómico se iba organizando en moléculas, en células, en tejidos, etcétera. Y decíamos que a partir de la célula comenzaba el nivel de vida, que había una propiedad emergente que era la vida. Bien, no todas las células son iguales, naturalmente, es lo que vamos a ver a continuación. Existen organismos que están formados por una sola célula, son los organismos unicelulares, que vamos a tener tanto eucariotas como procariotas. Aquí tenemos un organismo eucariota unicelular, una sola célula forma un organismo. En procariotas ocurre lo mismo, pero también podemos tener que células se juntan entre sí para formar colonias. Pueden ser en procariotas, pero también en eucariotas. ¿Qué le ocurre a las colonias? Que todas las células son iguales. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero todas las células son iguales. Aquí arriba, en la página 164, tenéis la foto de una esponja, donde es un organismo formado por muchas células, un organismo pluricelular, pero que las células, aunque están ligeramente especializadas, no forman verdaderos tejidos. Bien, ¿qué es lo que ocurre en los seres vivos? Pues que las células pueden especializarse. Cuando se van formando seres pluricelulares, cada célula realiza una función diferente. Las células que realizan la misma función constituyen un tejido. Entonces vamos a tener una serie de tejidos animales, que ahora los veremos, y una serie de tejidos vegetales, donde las células están especializadas en realizar una determinada función. Si nos vamos a la página 165 de vuestro libro, pues nos vamos a ir viendo los modelos de organización en animales. Más adelante veremos los de las plantas y volveremos a esta misma página. Bien, ¿qué le ocurre a los animales? Pues que conforme aumentamos en complejidad, pues las células se van especializando más y van formando lo que hemos dicho antes, tejidos. Los tejidos no están sueltos por el organismo, forman órganos. Por ejemplo, pues el corazón, los pulmones, el estómago, cada músculo es un órgano, cada hueso es un órgano. Y los órganos van formando se van asociando formando sistemas o aparatos. ¿En qué se diferencia un sistema de un aparato? Pues el sistema, todos los órganos tienen una estructura más o menos similar, mientras que en un aparato vamos encontrando órganos con estructuras diferentes. Aquí tenéis en este esquema de la página 165 pues los sistemas de un animal, poniendo al hombre, al ser humano como ejemplo, y los aparatos. Sistema nervioso, sistema endocrino, sistema muscular, sistema inmunitario, sistema esquelético, sistema tegumentario. Y los aparatos, vamos a tener aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato excretor, aparato digestivo, aparato reproductor y aparato locomotor. Bien, todos estos sistemas y aparatos los iremos viendo junto con sus funciones en temas más adelante, sobre todo en la tercera evaluación. Ahora nos vamos a centrar en de lo que están constituidos estos órganos, es decir, en los tejidos. Tejidos animales. Si miramos este esquema conceptual,
pues vamos a ver una introducción, un pequeño repaso de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver. Los niveles de organización de los organismos, pues tenemos seres vivos que son unicelulares, que un solo ser vivo forma un organismo. Tenemos los seres vivos coloniales, es decir, que forman colonias, pero todas sus células son iguales. Y tenemos organismos pluricelulares, en este caso animales, estamos hablando de los animales, cuyas células están especializadas y forman tejidos. Y los tejidos se unen formando órganos, como el corazón, el cerebro, etc. Y los órganos forman aparatos y sistemas. Bien, nosotros vamos a ver los tejidos. ¿Qué tejidos hay en los animales? Pues aquí tenemos los 4 grupos de tejidos. Tejido epitelial, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejido nervioso. El tejido epitelial es el que recubre a los organismos y a las cavidades internas. Hay de 2 tipos, de revestimiento, que ahora veremos que hay varios tipos, y glandulares, es decir, que segregan cosas. ¿Y por qué están aquí? Porque se derivan de células de los tejidos de revestimiento. Se especializan aún más y forman estructuras capaces de producir y verter a la sangre o al exterior pues determinadas sustancias. Los tejidos conectivos, pues tenemos el tejido conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre y la linfa. Luego veremos las características de todos ellos. Los tejidos musculares, pues tenemos 3, el esquelético, el cardíaco, que forma las paredes del corazón, y el tejido muscular liso. Y el tejido nervioso, que forma los nervios, formado por neuronas y otras células que se llaman células de la glía o neuroglía. Y empezamos a estudiar los tejidos animales uno a uno. Empezamos en la página 166 y antes de empezar, bueno, una cosa, ¿qué es lo que tenemos que aprender de cada tejido? Pues de cada tejido tenemos que aprender naturalmente el nombre, tipos que lo componen, células especializadas que posee, función que hace ese tejido y órganos en los que lo podemos encontrar. ¿De acuerdo? Esto es para todos los tejidos animales que vamos a ver. Empezamos por los tejidos, por el tejido epitelial. Recubre el cuerpo de los animales, pero también las cavidades internas. Los tejidos epiteliales se dividen dependiendo del tipo de célula que tengan y de las capas de células. Según el tipo de célula pueden ser pavimentosos, como aquí tenemos el del corazón, formado por células planas, o prismáticos, como este que tapiza el interior del intestino con células en forma de prisma. O puede ser simples, como el que hemos visto, el del corazón o el de los vasos sanguíneos, o estratificados, como el que forma la piel. Tejido epitelial estratificado pavimentoso. Esto sería la piel con sus varias capas de célula. Hay uno que es pseudoestratificado, que si nos damos cuenta tiene solamente una capa de células, pero los núcleos están a distinto nivel y parece que hay, en la fotografía, parece que hay varias células. Una célula aquí, otra aquí, otra aquí, pero solo es una célula. Este es el pseudoestratificado. Los tejidos epiteliales, por ejemplo, el que tapiza el interior del intestino tiene microvellosidades. Y el tejido que tapiza las vías respiratorias tiene cilios. Vamos a ver esto en 2 fotografías. Aquí tenemos una fotografía del microscopio electrónico de barrido de cilios, que son como unos pelillos, como flagelos, que se mueven todos al unísono y, por ejemplo, cuando tosemos, pues van expulsando las partículas de microbio, los mocos lo van expulsando hacia el exterior. Y aquí tenemos microvellosidades, que son repliegues de la membrana celular. Esto sería la membrana celular. Y aquí tenemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión normal, donde se aprecian estas
prolongaciones de la membrana. Sirve para aumentar la superficie de la membrana. Volvemos al libro de texto. Entonces tenemos aquí los distintos tipos de tejidos epiteliales con sus células planas o prismáticas, con microvellosidades o con cilios o sin nada. Luego tenemos los tejidos glandulares, que son un tipo de tejido epitelial. Están formados por células secretoras, células que se han especializado en fabricar sustancias y segregarlas. Pueden estar unidas formando una glándula o sueltas. Pueden ser glándulas exocrinas, como la de sudoríparas, que lo vierten al exterior, o pueden ser glándulas endocrinas que vierten a la sangre, que son las principales. Pasamos de página y nos vamos a la página 168, los tejidos conectivos, que sirven de apoyo y sostén. ¿En qué se caracterizan los tejidos conectivos? Se caracterizan porque tienen una sustancia intercelular o matriz extracelular y en medio de ella están las células. Esta sustancia intercelular tiene dos partes. La sustancia fundamental, constituida por un líquido, agua, sales minerales, etc. y fibras proteínicas, fibras de proteínas, entre las que destaca el colágeno, la elastina, la reticulina u otras. Y en medio de ella están las células que pueden ser fijas o migrantes, es decir, células que han venido de otro tejido. Bien, ¿qué tipos de tejidos conectivos hay? Tenemos los tejidos conjuntivos, que pueden ser de dos tipos: el tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso. Sus células principales son los fibroblastos. Se encuentran el laxo principalmente bajo la piel, formando la dermis de la piel, o el denso formando los tendones y los ligamentos. Siguiente tejido conectivo, tejido adiposo. Sus células, los adipocitos, se encargan de acumular grasas en su interior de las células, de los adipocitos. Dos tipos de tejidos adiposos: tejido pardo, tejido blanco. Aquí tenéis sus características. Siguiente tejido conectivo, el tejido cartilaginoso. Es el tejido, por ejemplo, que forma los pabellones auditivos, las orejas, que está entre los huesos, y sus principales células son los condrocitos y los condroblastos. Estas son sus células. Aquí en la fotografía vemos que tiene una matriz elástica formada por diferentes fibras de proteínas y en medio unas lagunas, unos agujeritos como un queso gruyère, donde se encuentran los condrocitos y los condroblastos. Hay tres tipos de tejido conjuntivo: hialino, elástico, fibroso, dependiendo de la matriz. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho dónde lo vamos a encontrar: pabellón auditivo, entre los huesos para que no se rocen, y un bebé, un feto, cuando se le forman los huesos, primero son de cartílago y luego se va transformando en tejido óseo. Y en los huesos largos, hasta que se deja de crecer, queda una parte de tejido cartilaginoso, que es por donde va creciendo el hueso. Pasamos de página, vamos a la 170 y nos encontramos con el siguiente tejido, que es el tejido óseo. Naturalmente, como su nombre indica, forma los huesos. Células que presenta este tejido: los osteocitos serían las células principales, los osteoblastos y los osteoclastos. Cada una tiene su función. Lo vais viendo y se va viendo. Todo está recubierto por un tejido conjuntivo, que es el periósteo, donde se encuentran los osteoblastos, que son los que van fabricando el hueso, y los osteoclastos, digamos, que van deshaciendo el hueso según las necesidades del organismo,
Debe haber un equilibrio entre la acción de los osteoblastos y la acción de los osteoclastos. Los osteoblastos incorporan sales de calcio, los osteoclastos retiran sales de calcio del hueso a la sangre. Tipos de tejidos óseos: 2, compacto y esponjoso. Aquí tenemos la fotografía. El compacto es un tejido organizado en una serie de estructuras llamadas estructuras de Haber, en el centro de cada una de estas estructuras hay un conducto por donde pasan los vasos sanguíneos, y los nervios, el conducto de Haber, y forman una estructura compacta. En medio de los huesos largos o en algunos huesos planos está el tejido esponjoso, que es un tejido que tiene muchos huecos y no tiene esta estructura tan definida. Naturalmente, la función del tejido óseo es formar los huesos y lo vamos a encontrar pues en los huesos. Y el último tejido conjuntivo es la sangre y la linfa, que tiene la particularidad de que su matriz es una matriz líquida. Entonces, esta matriz se llama plasma sanguíneo, que está compuesta por agua, proteínas, etcétera, un montón de cosas. Y si al plasma sanguíneo le quitamos las proteínas, nos quedará el suero sanguíneo. Bien, en la sangre tiene una serie de células, los glóbulos rojos, que son también llamados eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, que hay de varios tipos, los granulocitos, con 3 tipos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Los glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno desde los pulmones a la sangre. Los glóbulos blancos en su conjunto se encargan de la defensa contra las enfermedades infecciosas y también contra tóxicos que puedan entrar en la sangre. Y la tercer tipo de células que hay en la sangre son las plaquetas, que en los humanos son fragmentos celulares sin núcleo, que se encargan de la coagulación sanguínea junto con ciertas proteínas de la sangre, la fibrina. Y la linfa es un líquido blanquecino que está constituido por un plasma intersticial, es decir, el líquido que sale de los vasos sanguíneos pasa entre las células y de las células vuelve a otros vasos, los vasos linfáticos, donde se devuelve este líquido a la sangre. En la linfa hay abundantes linfocitos, que es de donde le viene el nombre, y tiene un importante papel en la defensa del organismo contra las infecciones. Terminados los tejidos conjuntivos, pasamos al siguiente grupo de tejido, que son los musculares. Los músculos, que son, el tejido muscular, que es el responsable del movimiento de los músculos del cuerpo o del corazón o de las vísceras, como el tubo digestivo o el útero o cosas así. Bien, las células de los tejidos musculares se llaman fibras musculares. Las células se llaman fibras porque son alargadas. En las fibras musculares, es decir, en estas células, hay una serie de fibrillas de proteínas, que hay 2 proteínas principales, la actina y la miosina. Son las encargadas de que el músculo se contraiga, se haga más pequeño, la célula se contrae, y para estirarla hace falta otro músculo antagonista que lo estire. Tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular estriado, que es el que forma los músculos. ¿Por qué se llama estriado? Porque está formado por una serie, porque al microscopio se ve una serie de estrías, y estas estrías, si se agrandan, pues se ve que están formadas por una serie de proteínas muy organizadas, actina y miosina, que son las que hacen que esto se contraiga. A cada unidad de contracción se le llama sarcómero.
y entonces presenta este aspecto estriado. El músculo liso no presenta este aspecto estriado. Músculo estriado, vamos a tener el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético que forma los músculos normales del cuerpo y el cardíaco que forma los músculos del corazón. Y el no estriado forma el músculo liso, que su contracción es lenta, involuntaria, y forma o tapiza los vasos sanguíneos, las paredes de los órganos internos, como la vejiga urinaria, el tubo digestivo, el útero, etc. El músculo esquelético, su contracción es rápida y voluntaria, y el músculo cardíaco, su contracción es rápida pero involuntaria. Se contrae él solito. Y el último tejido animal es el tejido nervioso, que es su misión es conducir la información y procesar y transmitir respuestas. ¿Qué información transmite? Pues la información que nos llegan por los sentidos. Sus células principales son las neuronas. Aquí tenemos un esquema de una neurona, que ya lo veremos más detenidamente en el tema dedicado al sistema nervioso. Y las neuronas están acompañadas de unas células que se llaman las células de la glía, que constituyen la neuroglía. Entonces, la información se transmite en forma de impulso nervioso que recorre toda la neurona. Ya hablaremos de más cosas, repito, en el tema 12, el tema 11. Y las células de la glía pues son los astrocitos, las células de Schwann, los oligodendrocitos y la microglía. Son imprescindibles y totalmente necesarias para que las neuronas funcionen. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos los tejidos animales y nos quedarían los tejidos vegetales. Y vamos con los tejidos vegetales, pero para ello nos tenemos que venir primero de nuevo a la página 165 para hablar de los modelos de organización de las plantas en general, o sea, hongos, plantas y algas. Lo que tradicionalmente se ha llamado plantas, aunque ahora plantas solamente se le llama a un grupo de ellas. Bien, estos seres vivos pueden tener una organización talofítica, es decir, que sus células no forman tejidos y son muy similares. Son las algas, los hongos y los líquenes, cuyas células, aunque pueden tener cierta división del trabajo, pero son todas ellas muy similares. Si yo cojo un alga, a esa alga digo que ese organismo es un talo, porque tiene organización talofítica. En cambio, las plantas normales, por ejemplo, pues un rosal, un geranio, un olmo, un pino, son plantas cormofíticas, porque su cuerpo, su estructura forma el cormo. ¿Qué es el cormo? Pues las raíces, las hojas y el tallo. En orden, raíces, tallo y hojas. Porque están formadas por células especializadas que forman verdaderos tejidos. Esto es un cormo. ¿De acuerdo? Es una planta, su organización es cormofítica, formada por la raíz, el tallo y las hojas. Las flores son los órganos reproductores que están formados por hojas modificadas. Hay unas plantas que son las virofitas, es decir, los musgos en general, esos que ponemos en los belenes, que están entre la organización talofítica y la organización cormofítica. Entonces se dice que son protocormofíticas. Bien, vamos a ver la organización de las plantas superiores. Hemos dicho que los hongos y las algas tienen una organización talofítica, mientras que las plantas superiores tienen una organización cormofítica, porque sus células forman verdaderos tejidos y estos tejidos formarán órganos. ¿Qué órganos? Raíz, tallo y hojas. Vale, ¿cuáles son los tejidos de las plantas? Pues estos grupos son los que tienen las plantas: tejidos meristemáticos, tejidos parenquimáticos, tejidos protectores, tejidos de sostén, tejidos conductores, tejidos secretores.
Bien, y nos venimos a la página 174 para hacer un repaso muy breve, muy conciso, como hemos hecho antes con los animales, con los tejidos vegetales. Tejidos meristemáticos son los encargados de que la planta crezca tanto en longitud como en grosor. Para que crezca en longitud tenemos los meristemos apicales o primarios, y para que crezcan en grosor tenemos los meristemos laterales o secundarios, que son dos, el cambium y el felógeno. Entonces nos tenemos que aprender esto. Para que la planta crezca en longitud, en la puntita tiene los meristemos apicales, y para que crezcan en grosor, por debajo de la corteza del tallo o del tronco, tienen el cambium y el felógeno, que van haciendo que crezca en grosor la planta. El siguiente tejido de las plantas es el tejido son los tejidos parenquimáticos. Estamos ya en la página 175, que son tejidos de relleno y unión entre los diferentes tejidos. Lo vamos a encontrar en las hojas, en los tallos, etc. El más representativo es el parénquima clorofílico, que lleva cloroplastos y le da el color verde a las plantas. Otros tejidos, puede ser el acuífero, el de reserva, el aerífero, el parénquima empalizado, el lagunar, etcétera, que forman la estructura de las hojas o de los tallos. El siguiente tejido son los llamados tejidos protectores, es decir, que recubren a los vegetales. Vamos a encontrar dos. El tejido epidérmico, que está formado por una capa de células aplanadas, sin cloroplastos, que recubre todas las partes verdes de la planta. Por fuera tiene una capa de ceras llamada cutícula. Aquí tenemos el tejido visto por fuera, como las células están muy unidas, y entre media puede haber unas células especiales que dejan un orificio, que esto es un estoma, formado por dos células oclusivas y un orificio que se llama ostiolo. Y luego tenemos el tejido suberoso, que es lo que llamamos la corteza de los árboles o de las ramas, que es un tejido, digamos, viejo, formado por células muertas y que recubre las partes más viejas, más antiguas de las plantas. Un tallo verde, pues primero tiene el tejido epidérmico y conforme se va haciendo conforme va aumentando en edad, pues se va convirtiendo ese epidermis en tejido suberoso. Siguiente tejido de las plantas, tejidos de sostén. Ya estamos en la página 176 del libro. Los tejidos de sostén, pues es lo que hace que la planta permanezca erguida. Tenemos dos tipos: colénquima, formado por células vivas alargadas, y que lo vamos a encontrar inmediatamente por debajo de la corteza de los árboles, y el esclerénquima, constituida por células muertas, que es lo que constituye lo que normalmente llamamos madera, la madera de los árboles, que está constituida por células muertas y cuyas paredes se han lignificado, es decir, a la celulosa de las paredes se le ha añadido una sustancia que se llama lignina, que le da resistencia. Los siguientes tejidos son los tejidos conductores, que se encargan de llevar la savia bruta desde las raíces hasta las hojas y la savia elaborada desde las hojas hasta el resto del cuerpo. Tenemos el xilema, que es el que transporta la savia bruta, formada por células muertas, que forman tubitos desde la raíz hasta las hojas más altas de la punta de los árboles. Y el floema, formada por células vivas, pero que no tienen núcleo, necesitan células acompañantes que les den el alimento. Este floema es el que transporta la savia elaborada desde las hojas hasta el resto de las plantas. Pensar que las raíces no hacen la fotosíntesis, necesitan alimentarse, por lo tanto hay que llevarle los glúcidos y otras sustancias desde las hojas hasta las raíces. Y por último tenemos los tejidos secretores de las plantas,
que pueden segregar al exterior diversas sustancias. No son tejidos excretores como en los animales, son secretores. Podemos tener, por ejemplo, los vasos lactifíferos que expulsan látex, con el que se hace el caucho para la rueda de los coches, o conductos resiníferos, que es la resina de los pinos que todos hemos visto, etcétera. Bueno, y con esto acabamos los tejidos. Como habéis visto, es un repaso muy breve que vosotros pues tendréis que ir estudiando y hacer los ejercicios que os digamos para que nos quede todo bien y eso, y no suspendamos, por decirlo así. Pues nada, con esto acabamos el tema 5 de nuestro temario.